nuevamente con ustedes. Yo soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de primer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Y kapakilistli namanika sampatemo pantiak. Juan timechselia y kapakilistli noche y mojuanti. Momachtiani tleni seshewitla machtilistli, Juan tlen campa timomachtia tlen totlactotl. Ashtowen ineki nimechtatanilis, ximocuitlauicak, pampanemi secocolistli tlen tlauetl temaua. Juan yeka moneki ajachica, ximomapapacacaj, ika xapo, Juan xitequiuica se tlaten camatzactli. Juan amo tlauetl ximonechcahuicaj. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Momostla seken simoneki, ximotlalocaj, Juan ximauiltilistli xiyecoca. Soy Marcelino Hernández Beatriz, hablante de la lengua náhuatl de la Huasteca del estado de Hidalgo. Es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de lengua materna. Huaca inque mactilla tlen no toca, huancanin ewa, nama tigmatice sequino tlamantli tlen intlactol, tlen titequihuiyaj, quema timocamohuiyaj, quema titlapouaj, huan quema titlahuilowaj. Les daré unos datos sobre mi lengua indígena náhuatl. El náhuatl es la lengua indígena nacional más hablada en nuestro país. Se habla en los estados de Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México. Interesante, ¿verdad? En esta sesión veremos diferentes formas de adornar el lenguaje. Con esto nos referimos a indagar formas literarias en poemas. Esto nos ayudará a analizar las formas literarias de la poesía y comprender lo que el autor quiso decir. Namatismatisej, miyatlamantli, tlenkenikatza, mo cualtzencaua, setlactoli, y callá, ni tictosneki, mamotemo, tlenkenikatza mo ihcuilowaj, xochitlactoli, y que no tismatise, kenikatza mo ihcuiloa xochitlactoli, huan tlen tictosneki, no patlen catlic ihcuiloc. Eso suena interesante, profesor, pues el conocer más formas literarias nos servirá no solo para comprender poemas, sino también para comprender otros textos donde, de igual manera, se utilizan las formas literarias. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión, el aprendizaje esperado que se revisa es: lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico. Y el propósito es indagar formas literarias en poemas. Nama, tamachtilistli tlen moneki mamo asi. Kipowa huan kiixmatis xochitlactoli tlen moihcuiloa huan tlen tismatise asitilistli. Mamotemo tlen kenikatza moihcuilowaj xochitlactoli. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de lengua materna. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Ximatikaj, noche tle inkipawasek huan inkimatisej. Ihkino inkipihuise tlen inkimatija huan ihkino achillo inkimatisej no patlatlamikilis. Yeka moneki tla noweli se tlactoli axtikuamachilia xikihkuilo huan teipa xitlatzintoka. Kentzi ximokuatotoni, owelis tlen axtikmati ipan moamoch tipantis tlen tiknekis o noweli tlen tikihkuilotohka. ¿Recuerdan algún poema que hayan leído? ¿Recuerdan algunas frases que no hayan comprendido porque utilizaba una figura o forma literaria?
¿Recuerdan lo que es una figura o forma literaria? Ahora que lo menciona, profesor, cuando leo poemas hay algunas frases que me cuesta comprender, pues están escritas de manera figurada y a veces comparan a personas con objetos o elementos de la naturaleza y causa confusión. Pero he notado que así se expresan muchos escritores. Seguramente a muchas personas nos sucede lo mismo, sobre todo cuando nos estamos iniciando la lectura. Claro, no te pasa solo a ti, es algo frecuente. Cuando leemos un texto, como un poema, encontramos que algunas palabras o frases son poco usuales, pero que sirven para dar mayor expresión, belleza y emotividad, y para que el autor pueda motivar al lector a través de esta manipulación del lenguaje. Eso veremos en el transcurso de esta sesión, para qué sirve expresarse con este recurso literario, cuál es la clasificación y ejemplos. Y también analizaremos un poema escrito en mi lengua materna, que es el náhuatl, para que podamos entender mejor. Me parece muy bien, profesor. Sobre todo que veamos ejemplos, porque así es más fácil comprender los conceptos a partir de ejemplos. Exactamente. Lo primero que debemos hacer es conocer cómo está escrito el poema. Para poder comprenderlo y para comprender la poesía, debemos tener en cuenta que el autor se expresa en dos sentidos. En sentido literal, es decir, que lo escrito debe entenderse tal cual, en su sentido original, que no debe de darse otra interpretación ni doble sentido. Y en sentido figurado, que refiere a que lo escrito tiene que entenderse con un mayor valor expresivo. Y para que esto suceda, utilizan las formas o figuras literarias. Comencemos con este poema de Carlos Edmundo de Ory. Hipérbole del amoroso. Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos. Te amo tanto que hablo con los árboles. Te amo tanto que como ruiseñores. Te amo tanto que lloro joyas de oro. Te amo tanto que mi alma tiene trenzas. Te amo tanto que me olvido del mar. Te amo tanto que las arañas me sonríen. Te amo tanto que soy una jirafa. Te amo tanto que a Dios telefoneo. Te amo tanto que acabo de nacer. ¿Qué te pareció el poema? Fíjese, profesor, que a veces me enfrento a este problema. No entender lo que quiso expresar el autor, porque usó el sentido figurado. No te preocupes. Somos muchos los que nos enfrentamos a este tipo de problemas al leer un poema. Pero para que podamos entender lo que el autor quiso expresar, analizaremos algunas figuras literarias que, aunque son muchas las clasificaciones, veremos las más utilizadas. Empecemos con las siguientes formas literarias, que son la hipérbole, la metáfora, la comparación y rima. Hipérbole es cuando se aumenta o disminuye a manera de exageración un aspecto o característica. Ejemplo, te amo tanto que hablo con los árboles. Como te puedes dar cuenta, en este poema el autor exagera la emoción, lo que le produce el amor, que ama tanto que es capaz de realizar acciones imposibles. Las hipérboles en este poema parecen ser más complejas, pero si las analizamos detenidamente, una por una, podremos saber qué acción, aspecto o característica está exagerando. Te amo tanto que soy una jirafa. Quiere decir que el amor lo hace sentir diferente, pero lo exagera con esta hipérbole. Incluso el autor sabe muy bien qué figura está utilizando. Por eso lo tituló a su poema Hipérbole del amoroso. Un ejemplo de hipérbole que utilizamos cotidianamente es cuando le decimos a alguien: te llamé 1000 veces. Es muy improbable que llamemos 1000 veces a alguien. Maestro, parecen metáforas. Algunas lo son, pero en este poema se clarifica el uso de la hipérbole, porque tenemos algo claro, que se ama tanto que y exagera lo que esa emoción produce.
Es como si dijera, estoy tan enojado que voy a explotar. Exactamente. La metáfora es una analogía o semejanza entre dos ideas. También se utiliza para referirse a algo, pero sin mencionarlo específicamente. Ejemplo, tus labios son pétalos perfumados. Leamos el siguiente fragmento del poema de Pablo Neruda e identifiquemos las metáforas. Te recuerdo como eras el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. ¿Por dónde comenzamos? Es muy bello el poema, pero un poco complejo. Las metáforas no son sencillas de interpretar. Si vamos por partes, es más fácil. Veamos una. Eras la boina gris y el corazón en calma. Esta es una metáfora del recuerdo que tiene de la persona. En lugar de decir, recuerdo que traías una boina gris y me producías tranquilidad, el autor la evoca como la boina y como el sentimiento que le producía. Vayamos con otra. Y las hojas caían en el agua de tu alma. Aquí la mención a las hojas cayendo se refiere al otoño, la temporada en donde las hojas pausan su producción de clorofila, es decir, se detienen como los recuerdos. ¿Has visto qué pasa cuando cae una hoja al agua? Sí, produce ondas. Exacto. El agua significa un estado de calma y las hojas pueden ser recuerdos que desestabilizan esa tranquilidad. A veces, cuando recordamos algo doloroso, podemos sentir tristeza o ansiedad. Entonces, en lugar de decir los recuerdos te perturbaban, el poeta dice, y las hojas caían en el agua de tu alma. Parece complejo, pero no lo es. Más adelante clarificaremos esto con ejemplos más sencillos. Muy bien, ahora, ¿podemos analizar la comparación? Claro que sí. La comparación es cuando se relacionan dos elementos entre sí para expresar de otra manera la semejanza. Ejemplo, se sentía un estruendo como de fieras al combate. Otros ejemplos serían, su sonrisa brillaba como la luna en la oscuridad. Resucitó de las cenizas cual ave fénix. Analicemos la siguiente estrofa escrita por Antonio Machado. Identifiquemos la comparación. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. El cómo es lo que marca o establece la comparación. ¿Cómo interpretas esto, Leslie? Yo veo la comparación en mundos ingrávidos, es decir, mundos flotantes. Y en esta estrofa es comparado con las pompas de jabón, que es otra forma de llamarle a las burbujas. Estas flotan y caen lentamente como si no les afectara la gravedad. Muy bien. Identificaste muy bien la comparación o símil, como también se le llama. Ahora analicemos la rima. Rima es la coincidencia de sílabas finales de los versos entre sí. Leamos el siguiente poema de José Martí, que ya hemos visto en programas pasados, pero esta vez identificaremos las rimas. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. ¿Puedes identificar las rimas? Sí, maestro. Veamos. Las rimas de la primera estrofa están en el verso 1 y 4, que serían las palabras blanca y franca. En el 2 y el 3, enero y sincero. En la segunda estrofa, los versos 1 y 4, arranca y blanca. Y nuevamente el 2 y el 3, vivo y cultivo. Muy bien. A ver, quiero ejemplificar estas figuras con frases simples para ver si me quedaron claras. Cuando decimos, es muy lejos a donde vas, llegarás mañana, es una exageración.
En este caso, una hipérbole, porque es común decir esto cuando se va a un lugar que está distante, pero no es exacto decir que te tomará un día, quizá te tomará un par de horas. Al decir, estudio tanto que se me queman las pestañas, esto es una metáfora, porque cuando estudiamos mucho no se nos queman las pestañas, pero ya es un dicho popular mexicano. Cuando decimos, come frutas y verduras para que crezcas alto y fuerte como un árbol. Es una comparación o símil, porque comparamos el tamaño y fortaleza de una persona con la de un árbol. Y al decir, imaginando y creando llegaré muy lejos trabajando, es una rima, puesto que en las palabras imaginando y trabajando riman sus dos últimas sílabas. ¿No es así, profesor? Así es, muy bien ejemplificado. Ahora veremos otras formas o figuras literarias: la anáfora, prosopopeya o personificación, onomatopeya y el oxímoron. Les mostraré a qué me refiero con cada una de ellas. Kena iskino. Namatikitase kenikatsa tlactoli motekiwia y panse xochitlactoli motekiwia tlen ika castitlan tlactoli. Tikiswia anáfora, prosopopeya o personificación y el oxímoron. Teipa nimechilhuis tlen kictosneki ni nahuitlactoli. Anáfora es la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras a iniciar un verso o una frase. Identifiquemos esta repetición en el siguiente fragmento del poema A un hombre de gran nariz de Francisco de Quevedo. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Este es más fácil de identificar. La anáfora se percibe en la palabra érase. Muy bien, se podría sustituir esta palabra por comas, pero la anáfora se utiliza para resaltar las imágenes. Muy bien, ahora sigamos con la prosopopeya o personificación. Prosopopeya o personificación es cuando se dan características humanas a animales, objetos o fenómenos. Leamos el siguiente poema de Federico García Lorca. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta, con delantaritos blancos, han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. ¡Miradlos, qué viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Ya veo. Aquí se pone una característica humana a los lagartos, pero ¿acaso no lloran? ¿Y cuando se dice de alguien que llora lágrimas de cocodrilo? En realidad, los cocodrilos lloran por cuestiones biológicas y no por una emoción. Por eso aquel dicho de lágrimas de cocodrilos se refiere a lágrimas falsas, es decir, fingidas, no nacida desde una emoción genuina. Otro ejemplo sería, la luna me sonríe, pues la sonrisa es una forma de expresión propia de los humanos que no puede hacer la luna. Sigamos con la onomatopeya, que son los sonidos reales de manera escrita, y con oxímoron, que es cuando dos términos de significado opuesto se complementan. ¿Les parece que identifiquemos las onomatopeyas en el siguiente poema? Este es un poema para niños de la poeta María Alonso Santamaría. Toc, toc. ¿Hay alguien ahí? ¡Qué frío hace aquí! ¡Uf! ¡Cómo sopla el viento! Ploc, ploc. Empieza a llover. Tic-tac, tic-tac. Da el reloj las 3. ¡Ay, ay! Me voy a comer. Después en silencio. Shh, shh. He dormido un rato. Ring, ring, ring. Suena el teléfono. Miau. Y ha maullado el gato.
Puf, se acabó el descanso. Quedó muy claro, ya que fue fácil identificar a qué sonido se refería. ¿Nos podría dar un ejemplo de oxímoron? Claro que sí. Por ejemplo, en este poema de Julia Uceda. Y no dejéis que los grifos abiertos inunden las estancias, que el pétalo amarillo de las horas encienda de frío sol los ámbitos vacíos. ¿Dónde notas el oxímoron, Leslie? En frío sol, ya que el sol no es frío. Muy bien. Siguiente. En las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser. Noches claras. Las noches no son claras. Ahí está lo opuesto. Muy bien. Como pueden ver, se trata de calificar algo con un sentido opuesto, como en estos ejemplos. Fuego helado, luz oscura, vista ciega, débil mármol. Ahora, para reforzar las figuras que hemos visto hasta ahora, pondré un ejemplo con un poema llamado Ahí donde el aire reposa, en español, y en náhuatl, Campa Ejecatl San Mocactoc, escrito por mí. Habla sobre la vida en el campo donde yo crecí. Tomaremos el siguiente fragmento y lo analizaremos. Ahí donde el aire reposa, ahí donde el aire reposa, y en la flor la mariposa, y el sol duerme cada tarde, cobijado por las nubes blancas como las canas de mi madre. Campa Ejecatl Santlamactoc. Nopaya Campa Ejecatl Santlamactoc, papalotl y pané pichochitzi. Campaneto naticochi setiotlak. Kipictuc chipagua mixtli, quene y cua ichnonana. Perfecto, profesor. Espero poder leerlo completo. Es bonito ese fragmento. Me di cuenta que tiene varias formas literarias. Así es, Leslie. Empecemos a analizarlo en español. Ahí donde el aire reposa y en la flor la mariposa. Rima. Coinciden las últimas sílabas y el sol duerme cada tarde. Personificación. Las personas dormimos. Cobijado por las nubes blancas como las canas de mi madre. Son metáforas, pues es una analogía o semejanza entre dos ideas. Con este análisis del poema, ¿está más claro nuestro aprendizaje? Mucho más. Ahora quiero leer más poesía para poner en práctica el contenido. Podré identificar estas figuras y quizá ahora tenga otra percepción al leer. Mencionó que existen muchas formas literarias. ¿Hay algo que pueda recomendar que lea al respecto, profesor? Algunas recomendaciones que puedo dar, además de las formas literarias que ya revisamos, es que investiguen en la web, en libros, en bibliotecas virtuales. Si existen poetas en su comunidad o con sus conocidos, pues ellos pueden aportar más información sobre las distintas formas literarias utilizadas en los poemas. Ellos conocen mucho sobre el tema. ¿Ustedes qué otra recomendación agregarían? Pienso que revisando los ejemplos y las explicaciones que nos ha dado, profesor, las formas y figuras literarias están presentes, sí, en los poemas y canciones con los que nos encontramos en la escuela y en la vida diaria, pero también en el habla que escuchamos y producimos los hablantes del español y de todas las lenguas mexicanas. Creo que hay que tener los oídos abiertos para reconocerlas y valorarlas. Exactamente, buena observación. Alumnas y alumnos, recuerden que para comprender mejor la idea que el autor quiso plasmar al escribir su poema, lean detenidamente e identifiquen a cuál forma literaria corresponde cada uno de sus versos y verán que poco a poco les será más sencillo comprenderlos. Además de que harán volar su imaginación. En sus cuadernos anoten la forma literaria que no conozcan e investiguen a qué tipo pertenece. Nunca dejen de investigar. Durante esta sesión trabajamos con el aprendizaje esperado. Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico
y nos centramos en el propósito, indagar formas literarias en poemas. Recuerden que si tienen dudas o quieren profundizar sobre este contenido, pueden buscar el aprendizaje esperado en su libro de texto y realizar las actividades que ahí se les propongan. Y si quieren saber más sobre las lenguas nacionales de nuestro país, los invitamos a revisar en la página del INALI y la página web de la UNAM para escuchar poesía. También encontrarán poesía indígena. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna en la que hemos compartido sobre diferentes formas de adornar el lenguaje. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Timomelawaseg, Tlaxcamati. Gracias. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.